Bienvenidos a la cátedra de victimología, donde abordaremos todo lo pertinente y todo lo concerniente al estudio de las víctimas. Sí, les doy la cordial bienvenida, les habla la profesora Hilda Borges. Soy adscrita al IEXI, Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado Ventanas de Conocimiento, y para mí es un honor inmenso darles una cordial bienvenida a esta nueva unidad curricular denominada victimología. Mi presentación es abogado, egresado de la Universidad Católica del Táchira, con una trayectoria como docente de más de 15 años, adscrita al circuito penal ordinario judicial en Venezuela, especialista en la Universidad Libre de Colombia, magíster de la Ilustre Instituto y EXID, Estudios Superiores de Investigación y Posgrado, y actualmente este, estudiando un doctorado en Relaciones Internacionales, pero más allá de todo esto, una cordial y fiel servidora. Reciban todos una excelente y un fraternal saludo. Sin más preámbulo, vamos a abordar todo lo atinente a esta unidad curricular denominada victimología. Cuando nosotros nos centramos a dar un inicio sobre una unidad curricular denominada victimología dentro de la extensa estudio que amerita la criminología y la criminalística, es necesario ahondar por qué la victimología entra a ser un estudio, ¿verdad? Básico y primordial. Básicamente, nosotros tenemos algo que se denomina el estudio de una ciencia denominada criminología. En este estudio vamos a abordar y vamos a interactuar. Interactuar es donde ustedes me pueden realizar cualquier tipo de formulación de preguntas, de modo de que ustedes tengan una noción y un conocimiento amplio acerca de este hermoso estudio, como es la victimología. Bienvenidos todos. Para nosotros adentrarnos dentro del estudio de la victimología, tenemos que ahondar previamente la criminología. ¿Qué pasa con la criminología? La criminología es la ciencia, ¿verdad? Que abarca el estudio del delincuente, la escena del crimen, los factores externos que influyeron para que se diera el estudio básico, para que se centrara en el impacto que se dio en el momento de cometer un delito, porque tenemos que básicamente adentrarnos en lo que se denomina la criminología. Entonces, para nosotros saber, básicamente, todo lo atinente a la criminología, tenemos también que ver por qué la criminología estudia o se centra dentro de una de sus ramas o dentro de sus vertientes. Imagínense un árbol y dentro de las raíces sale una raíz que se denomina victimología. La victimología es bienvenido, Marlon. La victimología básicamente es una rama de la criminología, como les dije anteriormente, pero este término de victimología se centra hacia los años porque siempre tenemos que adecuarnos antes de ahondar en el estudio de un tema o de una unidad, su origen, de dónde brota. Entonces, la victimología es descubierta básicamente a través del estudio de un psiquiatra denominado Freddie Wirman a través del año 1930 y 1945. Él se adentró en base a vamos a decir así, a una historia basada en el The Show Violence, es decir, básicamente la violencia como un show. Entonces ahí es donde él busca la mitificación del estudio de las personas que engloban esa escena del crimen. Pero también más allá de estar este psiquiatra, como denominado Freddie McWilman, también conseguimos el padre de la victimología, como es Hans von Helsing y Benjamin Mendenfeld, donde también ellos definen básicamente el estudio central de la victimología. ¿Por qué?
Porque para nosotros poder estudiar la victimología, en nuestros inicios, yo les dije a ustedes que la victimología era abordada como una disciplina científica. Profesora, ¿por qué nosotros lo abordamos como una disciplina científica? Porque se le da un estudio a través de del análisis, de la observación, de la hipótesis. Es decir, cuando nosotros nos hablan de disciplina científica es porque se basa a través del el método científico, es decir, que se analiza, se profundiza, ¿verdad? A través de la observación y entonces ahí es donde ustedes encuentran todo lo relacionado a las respuestas que engloba el tema y el estudio de la victimología. Es la disciplina también y el estudio del comportamiento de la víctima. ¿Por qué se le denomina a una persona o a un sujeto víctima? ¿Quién es considerado víctima? Víctima es toda persona que se le ha vulnerado su integridad física, su seguridad o su libertad personal o también la podemos ver o quien se encuentre directamente amenazado con ocasión de cualquiera de sus situaciones, sea un conflicto armado interno, sean disturbios, tensiones interiores, violencia generalizada y masiva de de muchas víctimas. Pero más allá de esto, nosotros nos centramos hasta en los tipos de víctimas. Hay víctimas denominadas socioestructurales, víctimas culturales, institucionales, autovíctimas. Pero ¿cómo nosotros identificamos a la víctima? En este estudio que estamos centrándonos hoy, o que les estoy dando una inducción acerca de esta novedosísima unidad curricular como una disciplina científica que basa en el método científico de la observación, de la hipótesis y el análisis, es también de que ustedes puedan identificar qué se denomina como víctima o cómo podemos nosotros o ustedes pueden palpar o sentir la identificación de una víctima. Dentro del desarrollo de este tema, ¿verdad? Podemos encontrar, se identifican víctimas a través de sus huellas dactilares, a través de la odontología, a través del examen dental, a través de los análisis de los perfiles del ADN, es decir, del ácido desoxirribonucleico, a través de las características físicas, ¿verdad? Corporales, pueden denominarse tatuajes, cicatrices o prótesis que nos permitan a nosotros identificar a esa persona como exclusivos de la víctima, a través también de catástrofes. Pero existen también cuatro teorías, ¿verdad?, que nos permiten a nosotros adentrarnos sobre el estudio de la victimología, porque la victimología, como se lo recuerdo, es una rama de la criminología, ¿verdad?, que se centra en el estudio de las víctimas de los delitos. Su objetivo es entender la experiencia de ser víctima, las características de la víctima, el impacto de la víctima, es decir, el impacto que tiene el delito dentro de la víctima, es decir, el factor externo. ¿Por qué? Porque la persona sufre un impacto emocional, la persona queda totalmente vulnerada, la persona queda en un estado de fragilidad mental, cognitivo, y entonces este estudio de la víctima nos permite a nosotros analizar quiénes son víctimas, sus características, las circunstancias que ameritaron para que esa persona se consolide como víctima, el impacto, las respuestas sociales, inclusive el sufrimiento, la ansiedad, la agonía. Entonces, la victimología busca también promover la protección de los derechos de la víctima y su inclusión dentro del proceso judicial. ¿Por qué? Porque muchas veces este tipo de personas son vulneradas y ustedes, como próximos técnicos en criminología, deben tener esos elementos claves al estudiar la víctima. ¿Cuáles son esos elementos claves? Son el estudio de la víctima, el impacto del delito y la prevención. Entonces, ustedes deben tener como una consideración previa el estudio de la víctima. ¿Qué hago en el estudio de la víctima? Básicamente se analiza quiénes son las víctimas, sus características, sus circunstancias y como segunda base, como elemento clave, tenemos el impacto del delito.
Es decir, se examinan ustedes las consecuencias físicas, emocionales y sociales que sufrieron estas víctimas. Y como tercer elemento clave, la prevención. Cuando hablamos de la prevención es que se deben proponer estrategias para prevenir la victimización y apoyar en este momento las víctimas. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos dentro de nuestro estudio de la victimología, vemos los tipos de víctimas. ¿Cuáles son los tipos de víctimas? Primero, las víctimas pueden clasificarse de acuerdo a diferentes tipos o según diferentes criterios. Primero, según la relación con el delito, es decir, tenemos víctimas directas, la que sufrió el daño, ¿verdad? Aquellas que sufrieron el daño directamente, las víctimas indirectas, que estas personas que sufrieron el daño a través de esa consecuencia del delito, puede ser una relación que tenga directa con la víctima. Esas víctimas indirectas muchas veces pueden ser allegados, familiares, que tengan una relación intrínseca con la víctima o que inclusive ya hayan presenciado el episodio que ocasionó que esta persona fuera pieza clave como víctima. Es decir, una escena del crimen, un testigo, un experto. Entonces ustedes en ese momento pueden repercutir a través del estudio y del análisis pormenorizado que engloba esta disciplina científica porque está, acuérdense, el método científico a través de la observación, a través del análisis y de las circunstancias de hecho y de derecho que dieron origen a que esta persona sufriera el impacto del delito dentro de su vida y que por ende le ocasionara un sufrimiento o un daño. También nosotros podemos ver, según el contexto de esta rama de la criminología, cómo se denomina victimología, las víctimas de delitos comunes. Muchas veces esas víctimas de delitos comunes son las personas que son víctimas, en este caso, de robos, de agresiones, de violencia psicológica, de trastornos que han sufrido, de tratos crueles. Entonces, esas víctimas, en estos términos, podemos conceptualizarlas como víctimas más vulnerables. A nosotros denominar las víctimas más vulnerables, podemos centrarnos básicamente en el débil jurídico, es decir, aquellas personas porque por diversas circunstancias de hecho y de derecho están en una posición de mayor riesgo frente a la victimización. Inclusive les obliga en ciertos casos a permanecer cerrada, a no tener contacto con el mundo externo. Muchas veces personas que han sufrido, eh, mm, han sufrido y han sido pues previamente afectados en esa vulnerabilidad. Tenemos los niños y adolescentes, muchas veces dependen de adultos, han sido víctimas de violaciones, han sido personas que son inhábiles, que presentan algún tipo de condición, han tenido un impacto muy fuerte dentro de su vida, tal cual como es un abuso físico, sexual, explotación laboral, trata de personas o de eminencias blancas, y también el impacto secuencial que tienen esas consecuencias emocionales, psicológicas, que muchas veces hasta se convierten en patologías fuertes a largo plazo, que vienen a representar ansiedad y depresión. También nosotros podemos mencionar en esta parte de víctimas más vulnerables, aparte de los niños y adolescentes, a los ancianos, porque los ancianos pueden sufrir un deterioro físico y cognitivo. Cuando nosotros hablamos en términos cognitivos, nos estamos refiriendo a ese término de deficiencia mental en los cuales puede desarrollar inclusive un nerviosismo, una representación que los hace cada día más y más susceptibles. Entonces, esta susceptibilidad se ve representada a través de los riesgos que ellos comúnmente sufren en el diario transitar de la vida. ¿Por qué? Porque ahondando dentro de la parte de la victimización, nosotros encontramos diversas teorías, inclusive podemos ahondar una, donde ustedes pueden ver la teoría de la precipitación de la víctima, es el estilo, es también la teoría del estilo de la víctima, la teoría del lugar desviado
y la teoría de las actividades rutinarias. Dentro de esos tipos de teorías, yo les envié a ustedes dentro de una de las actividades a hacer un análisis crítico de las víctimas con sus propias palabras en torno o en base a esta clase que estamos o que ustedes están observando en el día de hoy. No solamente es una clase que, vamos a decirlo así, es unilateral, ustedes también van a poder, y me gustaría, porque es una clase emocionante, ¿verdad? Donde ustedes pueden participar e interactuar, ¿verdad? Profesora, ¿qué significa esto? Profesora, ¿qué riesgo o qué impacto de mayor vulnerabilidad representa la violencia y las dificultades para acceder a la justicia en los casos de las personas adultas o mayores o ancianas? ¿Qué riesgos tiene? ¿Cuál es el maltrato físico, emocional? Y, ¿por qué no, también verlo como víctimas especialmente vulnerables, las mujeres? Que en muchas sociedades representan las desigualdades de género. Entonces, dentro de esos estudios de tipos de la victimología, encontramos la victimología tradicional, que es la que se centra en conocer las causas que provocan la victimización de un individuo o de las circunstancias de hecho o de derecho que le dan la representación de responsabilidad, porque muchas veces están los factores externos y son casos fortuitos, no tuve yo la culpa. O muchas veces, de acuerdo a la protección de los derechos humanos de Iberoamérica, tenemos dentro del contexto general lo que ha enfrentado los diversos desafíos en la protección de los derechos humanos, incluyendo violaciones dentro de los derechos fundamentales. Siempre en todas nuestras legislaciones patrias, a nivel del derecho comparado, cuando yo me refiero a derecho comparado, son todas las legislaciones a nivel de Iberoamérica siempre se centran, siempre, ¿verdad?, en la vulnerabilidad de los derechos de las personas, de los ciudadanos. ¿Cuáles son esos derechos? El derecho a la vida, el derecho al debido proceso, el derecho a la asistencia jurídica, el derecho al trabajo, todos los derechos fundamentales es lo que nos proporciona dentro de un contexto general de la protección de los derechos humanos, la desigualdad social y en la falta de acceso a la justicia. Sin embargo, esto también ha habido avances previamente significativos en la promoción y en la defensa de estos derechos. Este tipo de convención americana sobre derechos humanos está acordada o adoptada desde el 1969, donde se establecen los derechos y libertades fundamentales para todos los ciudadanos y todos los miembros de la Organización de los Estados Americanos, como es la OEA. Señores, nosotros tenemos la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que es el CID, y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que son los principales organismos encargados de supervisar este cumplimiento de alteración y de vulnerabilidad dentro de los derechos fundamentales. Sin embargo, no podemos excluir dentro de la supraconstitucionalidad. ¿Qué es la supraconstitucionalidad? Que dentro de una pirámide de cualquier Estado de Derecho, ¿verdad? Nuestra Carta Magna es la constitución que rige a cada país, pero dentro de ese país existe por encima la supraconstitucionalidad, que están los convenios y los tratados de derecho internacional como instrumento y como organismo de protección para la vulnerabilidad de los conciudadanos de todas las legislaciones a nivel general, a nivel internacional. Dentro de esta declaración de los derechos humanos es necesario ahondar o abordar dentro de esta praxis del día de hoy la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aunque no es un documento regional, sirve como base para muchos marcos legales dentro de Centroamérica y de Iberoamérica, a través de los cuales se establecen los principios fundamentales que deben ser netamente respetados a través de todos los convenios que suscriben todos los estados americanos. Ahí tenemos las leyes nacionales, porque muchos países han promulgado sobre las leyes específicas para proteger los derechos humanos, aunque la implementación del respeto de estas leyes pueden variar. Es decir, muchas legislaciones tienen la ley de protección de las víctimas, la ley de protección de los testigos, la ley de protección de los expertos, la ley de protección de vulnerabilidad en los casos
de los derechos de la mujer de violencia de género. Cuando nos hablan a nosotros de violencia de género, ¿qué significa? Que es entre un hombre y una mujer. También están los desafíos de la protección en la violación de los derechos humanos. Este día, en esta clase, he tomado como punto de eje o como punto o como piloto, ¿verdad? Establecer para ustedes, ¿verdad? La parte de los derechos fundamentales, porque es necesario que ustedes aborden dentro de esta unidad curricular como una disciplina científica la victimología, la caracterización y el englobe que tiene la parte significativa como basamento legal, es decir, la falta de acceso a la justicia y las diversas convenios y tratados internacionales que me amparan a mí como conciudadano, que me amparan a mí en el derecho a la vida como un mecanismo de protección a nivel internacional, donde se ha avanzado paulatinamente y progresivamente la protección de los derechos de la víctima a través de diversas convenciones y tratados como la Declaración de las Naciones Unidas y de los principios básicos sobre las víctimas de los delitos. Es por ello que he querido abordar en el día de hoy estos mecanismos de protección internacionales, los cuales le permiten la debida protección y asistencia jurídica a las víctimas en la promoción de la vulnerabilidad de sus derechos fundamentales, incluyendo programas de asistencia y de apoyo psicológico, lo cual representan enfoques muchas veces de rehabilitación, enfoques de asistencia, enfoques, tratos de reparación, aunque sea una implementación efectiva de estos principios que consonamente se están dando a diario dentro de Iberoamérica a través de los distintos tratados y convenios internacionales. Pero he allí que no nos quedamos aquí, seguimos avanzando porque a través de estos mecanismos internacionales tenemos algo que se denomina la compensación y la reparación. Es decir, estos tratados internacionales no solamente buscan proteger la vulnerabilidad de la víctima a través de sus derechos fundamentales, sino también buscan establecer principios para que las víctimas tengan derecho a esa reparación que han sido vulnerados como débiles jurídicos. Es decir, una implementación efectiva, es decir, unos instrumentos jurídicos que les permitan a ellos tener un desafío dentro de toda la Iberoamérica. Pero ¿cómo se logra esto, mis queridos participantes? A través de unos ejes, ¿verdad? Que se ventilan y de la cual a través de los países han logrado implementar y desarrollar a través de unas estrategias que nos han dado la coordinación entre estados y organismos internacionales. Es de allí que esta fundamental colaboración de interacción le permite a los estados y a los organismos internacionales garantizar esos derechos de vulnerabilidad que han enfrentado los débiles jurídicos, es decir, para que las víctimas sean totalmente protegidas y que se implementen a través de los distintos países las políticas efectivas. Es decir, la protección de los derechos humanos en Iberoamérica, los desafíos significativos, es decir, los impactos emocionales que se sufren, también el marco legal, la protección de los organismos, la defensa, el tratamiento de la victimología, es decir, la piedra angular que nos permite a nosotros visualizar y analizar, ¿verdad? Pormenorizadamente esa parte científica de los cuales la persona se le puede, ¿verdad? Señalar como víctima. Eres una víctima porque has tenido un impacto emocional, eres una víctima porque has sido afectada emocionalmente, eres una víctima porque representas, ¿verdad? Unas causas que te han provocado, ¿verdad? Tener una victimización primaria, es decir, la que va dirigida contra una persona o un individuo en particular. También nosotros podemos observar la victimización secundaria, es decir, la que padecen muchísimos grupos o sectores de la población. También tenemos en este día, abordaremos la victimización terciaria, que es la que nos permite y la que atenta dentro de la población en general. Entonces, en términos jurídicos,
tenemos que la victimología también se centra en el objeto del delito, el delincuente, la víctima y básicamente en los impactos o factores sociales que tenemos, como es el control social, el análisis del crimen, el fenómeno individual, el fenómeno social. Cuando nosotros nos vemos bombardeados por el fenómeno individual, por el fenómeno social, estamos al frente de la fenomenología, frente al estudio de la victimología. Es de allí que ustedes pueden observar, ¿verdad?, de una manera más solidificada el estudio, ¿verdad?, de la victimología como un enfoque de rehabilitación, ¿verdad? Y tomando como consideración la victimología internacional, también nosotros podemos observar la rehabilitación de la víctima, la promoción, su integración dentro de la sociedad y la recuperación básicamente emocional y psicológica. Es por ello que, por ejemplo, si nosotros vamos a tomar como ejemplo la violencia de género, en cada tribunal debe existir una asistencia jurídica, es decir, un tratamiento, ¿verdad?, biopsicosocial para que esa víctima pueda de nuevo reintegrarse a la sociedad, pero de una manera más fluida, más estable. Es decir, un tratamiento médico, un tratamiento psicosocial a través de psicólogos, a través de profesores, a través de charlas, donde ustedes como toman algo que se denomina primeros auxilios, porque si tienen en ese momento el impacto con la víctima, ustedes van a hacer un RCP, es decir, una asistencia, un auxilio, van a prestar primeros auxilios, es decir, tomando a la víctima, hablándole, tomando diversos enfoques para que esa persona salga de algo que se denomina en psiquiatría el cortisol, es decir, para que bajen esos niveles, para que la persona pueda respirar, para que pueda tener los primeros auxilios y la persona pueda decir, me siento apoyada por este órgano de investigación, estoy siendo tratada dentro de la vulnerabilidad y dentro de mi psiquis. Me prestaron un auxilio, fui víctima de violación y me colocaron un auxilio, no solamente un tratamiento neurocognitivo, no solamente una ayuda, sino también me prestaron un auxilio, es decir, me llevaron donde una enfermera, me colocaron una inyección que previene dentro de las 48 horas el VIH, ¿verdad? La otra enfermedad que es totalmente fuerte. Entonces, ahí hay una atención, hay una solidaridad que nos permite de una manera más efectiva ejercer esa protección de vulnerabilidad para que se garanticen los derechos de la defensa de la víctima. Es por ello que la protección de los derechos humanos enfrentan desafíos significativos que día a día nos permite a nosotros abordar dentro del aspecto sistemático, psicológico, ¿verdad? Esas estrategias que nosotros implementamos como el deber ser para tener el debido tratamiento de la victimología. Les doy a ustedes una cordial bienvenida y bueno, me gustaría que si tienen alguna pregunta al respecto, estoy para poderles abordar con todo el cariño que representa nuestra ilustre universidad IEXI. A sus órdenes pueden abrir sus audios y si tienen alguna pregunta, estoy a sus completas órdenes y a su completa disposición para darles una utilidad dentro del fenómeno individual y el fenómeno social que traspasa a través de la multidisciplinaridad las distintas disciplinas como son la sociología, la antropología y la psicología para saber y llegar a nuestro punto, a nuestro eje, como es la definición de la victimología, ya que es una disciplina, ¿verdad? ¿Verdad? Que nos permite, ¿verdad? Una rama de la criminología que nos permite, aparte de estudiar los delitos, sus causas, cómo evitarlas. También se menciona como una ciencia penal empírica que tiene por objeto el delito, el delincuente y la víctima, es decir, el control social. Cuando nosotros abordamos dentro del estudio de la victimología, encontramos factores externos que nos llegan a nosotros y nos impactan. Muchas veces, ¿verdad? Psicológicamente, ustedes han visto
dentro de las redes sociales y dentro de la IA, dentro de la inteligencia artificial, que está el método de estudio para poder recuperar y estar dentro o centrado dentro de la búsqueda de apoyo para que ese impacto a largo plazo pueda no generar tantas consecuencias psicológicas, sociales, traumáticas que nos llevan a nosotros al miedo, a la confusión y a la ira. Porque muchas veces estas víctimas son consecuencias de impulsividad, pero es que estoy me siento muy alterada. Entonces buscan a través de estos tratamientos de procesos de victimización a las etapas a las diferentes etapas que atraviesa una persona, un sujeto, desde que se convierte como víctima directa hasta que se recupera del impacto del delito, del shock que ella ocurrió muchas veces, inclusive hay en términos penales, jurídicos penales, la llamada prueba anticipada. ¿Por qué se llama la prueba anticipada en niños, en mujeres que han sido víctimas de violación? Para que anticipadamente ellos ya vayan, después de hacerle un tratamiento psicosocial, a través de psicólogos, vayan olvidando ese episodio lamentable, ¿verdad? Y funesto, ¿verdad? De los cuales ellos sufrieron o pasaron. Entonces, se busca, vamos a decir, optimizar la declaración anticipada, pero también se busca bajar esos niveles del impacto del delito que le hicieron a esta persona, crear una vulnerabilidad como débil jurídico y en ese sentido, la prueba anticipada busca hacer un apoyo, una colaboración, ¿verdad? Para ese alivio de la revictimización. También nosotros observamos en el día de hoy y a sus órdenes que la victimología es básicamente esencial comprender las bases y la complejidad de la experiencia, el trasfondo que tiene el desarrollo de la víctima, sus políticas y qué protegen a la víctima dentro de ese proceso de recuperación. ¿Por qué? Porque ustedes deben tomar como eje, ¿verdad? El proceso por el cual una persona se convierte en víctima, ya sea a través de un delito o a través de un abuso. Este proceso puede ser influenciado a través de diversos factores, es decir, se puede clasificar en varias etapas. Como primero tenemos las características dentro de la identificación de la víctima. Fíjese, ahí estamos tomando en consideración la disciplina científica, porque nos estamos ahondando dentro del método científico, es decir, el análisis, ¿verdad? La observación, primero nada, dentro del contexto social, ustedes, ¿verdad? Al analizar un acta de investigación, ustedes ven la hora, las circunstancias de hecho y de derecho que tuvo que enfrentar la víctima, porque ustedes se van a colocar dentro de la piel y dentro de un término más vulgar, dentro de los zapatos de esa persona que se representa a la víctima. Es decir, van a estar, porque ella fue influenciada en diferentes etapas y ustedes van a vivir, ¿verdad? Esa experiencia que tuvo esta persona para consolidarse como víctima. Es decir, se toma en consideración dentro de los procesos de victimización que se toma como en consideración la edad, el sexo, el género, la situación, la parte socioeconómica, el contexto social, su entorno familiar. Si yo vengo de un entorno familiar donde mi papá es ebrio, donde mi mamá sale en las noches, todo lo voy a ver normal. Pero si yo vengo de una familia, ¿verdad? Que no está en una familia representada por un padre, por una madre, por un entorno social de educación, donde se centran básicamente los respetos. Yo te respeto, yo tengo cuidado de ti, yo te trato bien. Entonces, toda esta parte ustedes la pueden observar como una especie de un trato psicológico donde ustedes le permite a través de esta unidad curricular tener ese contexto social a través de ese entorno familiar. Por eso es que muchas veces se trasladan al lugar donde vive la persona, al domicilio, cómo se centró, cómo fue víctima, qué pasó, qué relaciones interpersonales tiene, cómo fue influenciada, fue víctima de abuso.
porque podemos ver, entonces ahí es donde entra dentro de este contexto del proceso de victimización la ocurrencia del delito. ¿Cómo nosotros podemos palpar la ocurrencia del delito? A través de verlo, análisis mente. Por eso acuérdense siempre que la victimología es una disciplina científica que les va a permitir a ustedes tener una visión de águila, es decir, visualizar, enfocarse a través de los series de las series de condiciones o de factores externos que llevaron criminológicamente y victimal a que esta persona sea un débil jurídico. Las circunstancias del lugar, tiempo, modo, condiciones. ¿Por qué? Porque yo iba caminando por una carretera o por una avenida sola. Entonces están factores externos que influenciaron. Muchas veces también no lo han tomado en cuenta, pero es necesario resaltarlo en el día de hoy. Influye mucho la parte climática. Generalmente, los tipos de delitos más vulnerados se ven en zonas cálidas, en zonas donde hay muchísimo calor, porque le permite, dentro del estudio de la criminología y del delincuente, los factores externos que le permiten a él delinquir a través de los factores ambientales. Entonces, toda esa parte ustedes la van a desarrollar dentro del contexto social del proceso de victimización. ¿Por qué? Porque hay unas tendencias actuales que se derivan del concepto de victimología. Es decir, hay un enfoque centrado que me permite a mí, ¿verdad?, priorizar las necesidades y los derechos de la víctima dentro del área de la justicia penal. ¿Por qué? Porque con ello busca garantizar de primer plano que las víctimas tengan voz dentro de los procesos judiciales, que las personas tengan acceso a la justicia, que las personas tengan derecho de ser oídos, de ser escuchados, como una norma, ¿verdad?, que nos confiere a nosotros nuestras leyes y también que ellos puedan utilizar a través de esa intervención de multidisciplinaridad la integración de varias disciplinas dentro de la victimología, como cuál el tratamiento psicosocial, el tratamiento de la psicología, el trabajo social es relevante porque busca abordar la manera holística, ¿verdad?, de las necesidades de la víctima. En la primera parte que yo les venía abordando, que eran los primeros auxilios. Yo le tomo un RCP, los primeros auxilios a la víctima. Yo la trato de tener esa comunicación. Vamos a oírla, vamos a calmarla. Pero es que no me estoy calmando, no puedo. Claro que sí, vamos a hablarle en un tono de voz adecuado, de que la persona que nosotros lleguemos que nosotros lleguemos a estar dentro del nivel de la preocupación. Vamos a tratar de darle una solución efectiva que le garantice sus derechos. En ese momento, cuando ustedes logran consolidar que la víctima ustedes estén en el tratamiento de la víctima, los niveles de cortisol, hablando psiquiátricamente, empiezan a bajar porque la persona está siendo atendida, está siendo apoyada, ya no está sola, ya la persona se siente respaldada. Entonces, automáticamente el ser humano en el aspecto cognitivo del trato de ansiedad empieza, ya esa vulnerabilidad empieza a ceder. Entonces ustedes de ese momento, de esa manera, permiten abordarlo de una manera holística a través de programas de apoyo, de reinserción social, lo llevan a tratamiento psicológico, donde diversos factores emocionales y sociales, ¿por qué no decirlo?, legales, le permiten, ¿verdad?, minimizar esos tipos de victimización. Esos programas de atención, de apoyo, ¿verdad? Son desarrollados para que tengan una información, para que tengan recursos, para que a través de las plataformas digitales, y por qué no, las aplicaciones móviles están siendo desarrollados. Yo llamo inmediatamente y me comunico y soy previamente atendida. Estamos para servirle y a sus órdenes, pero con un tono amable, para que la persona sienta de que estoy siendo apoyada, estoy siendo atendida. Me están dando eh, una campaña de sensibilización donde vamos a educar al público.
donde lo vamos a dar en una sola voz ese derecho que tiene la víctima, donde ustedes van a abordar la importancia del tratamiento, sea psicológico, sea psicosocial, sea económico, y donde le van a dar o van a fomentar una mayor calidez dentro del centro de atención. Es por ello que es necesario, dentro de este estudio criminalístico y criminológico, las campañas de sensibilización que le permitan a una diversidad de profesionales trabajar a las víctimas con una mejor calidad de atención, donde ellos se vean que no solamente a través de los tipos de víctimas que hay, porque hay muchísimas, víctimas voluntarios, víctimas con escasez de culpabilidad, víctimas imprudentes, víctimas ideales, víctimas vindicativas. Entonces, ¿cómo se convierten en criminología todos estos tipos que nos dan a nosotros a dar las distintas situaciones a través de los cuales atraviesa una víctima? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, vamos a hablar una dentro de esos tipos de víctimas. Tenemos las víctimas institucionales, que son esos tipos de víctimas que fueron establecidas por un autor dentro de la relación de una víctima y el crimen. Tenemos las víctimas provocadoras. Fíjense en el término que estoy utilizando. Provocadoras, precipitadoras y autovíctimas. Esas víctimas provocadoras, para que ustedes las puedan ir analizando pormenorizadamente una por una, son las que cuando yo soy provocadora, yo estoy incitando a la agresión. ¿Ven? Las víctimas precipitadoras atraen al criminal y las autovíctimas, ¿verdad? Son las que se victimizan a sí mismas. Entonces, inclusive hay víctimas determinadas y, ¿por qué no nombrarlos? Escogidas al azar. Entonces, es importante que ustedes puedan ver los tipos de víctimas. Ya nosotros vimos hace unos instantes las víctimas directas, las que sufrieron la consecuencia del delito, las víctimas indirectas, las que la víctima y la indirecta falleció, pero soy víctima. Me falleció un familiar, soy víctima. Estoy pasando por un proceso fuerte de dolor, de intenso dolor, de vulnerabilidad, donde yo estoy teniendo en ese instante un impacto emocional, donde muchas veces personas malintencionadas me llevan a mí a tener el papel de víctima, a sufrir un daño mediante el cual el mismo debe ser reparado. Inclusive hay víctimas socioestructurales. Es por ello que el estudio de la victimología les permite a ustedes conocer las distintas fases que engloba el proceso de victimización, los distintos factores. Fíjense que estamos ventilando fases, factores y aspectos sociales, y cómo no llamarlos psicológicos y culturales, que nos permiten a nosotros ahondar dentro de ese débil jurídico que se denomina víctima. Conocer el tipo, la tipología de víctima, el análisis previo, la observación y entender mejor esa acción criminal y las consecuencias que llevaron. Es por ello que es importante, como dice nuestro querido autor Dadrian, que la victimología es el estudio de los procesos sociales a través de los cuales los individuos y los grupos socios son maltratados. Fíjese el término. Dice, uno lo puede decir en términos generales, maltratados, pero si ustedes lo desglosan, dice, son maltratados con la consecución de los problemas sociales que de ello abordan. Es de allí que nosotros, a través de ese proceso de victimización, partimos de observaciones, de análisis y de compresiones simétricas y paralelas a través del fenómeno denominado victimológico y de las ciencias sociales que engloban y que conforman la concepción de los objetos a través de los cuales se da el proceso de victimología, de victimización, ¿verdad? Porque también nosotros tenemos algo que se denomina, así como existe la victimización, también tenemos la desvictimización en una sociedad de una manera análoga.
donde paralelamente tenemos los fenómenos y las ciencias sociales a través de las causas de donde se generalizan el abordamiento de los procesos sociales. Es por ello que, centrados en las teorías que engloban la victimología, tenemos algunos victimólogos, como ustedes lo oyen, victimólogos naturalistas más radicales, en torno a los cuales ellos centran a la victimología en el encuentro de la razón del ser, en la fundamentación de la naturaleza. Acuérdense que cuando nosotros nos hablan de naturalistas, siempre deben tener algo que se denomina la lógica. ¿Qué es la lógica? Si me hablan a mí de naturalistas, ellos deben de venir de la parte de la razón del ser, de la parte intrínseca del ser humano. Es por ello que se fundamenta básicamente estos tipos de teoría en el estudio de la naturaleza. Cuando nosotros nos abordan, ¿qué nos hablan las teorías naturalistas? Las teorías naturalistas nos hablan en la fundamentación de la naturaleza. Cuando ustedes le hablan de la naturaleza, le están hablando previamente de la esencia del ser. El ser es la naturaleza, porque te abordan todo lo que te incluye, te analizan el ser, cómo te comporta, cómo es. Entonces se parten de análisis, ¿verdad? Y comprensiones simétricas que paralelamente te estudian el fenómeno de la ciencia. ¿Cuál es el fenómeno cognitivo? El fenómeno, ¿verdad? De mi impacto externo, el control social. Entonces ahí es donde viene la parte central del enfoque de los naturalistas, ¿sí? Entonces ahí es donde, cuando ustedes le hablan de naturalista, el enfoque del ser, ¿verdad? Entonces, en la parte, vamos a decir, dentro de la conciencia común y cotidiana, surge la práctica corriente, surge la práctica de las leyes, que son netamente y muchas veces considerables, que dañan directa o indirectamente, eso me afecta las reacciones de distintas conductas, pero dentro de esos miembros de la comunidad que mucho más adelante nosotros vamos a abordar dentro de lo que significa la conciencia social creada sobre el daño victimológico. Como ustedes pueden observar dentro de vamos a decir así, dentro de un cristal, ¿verdad? Que bota diferentes prismas, cómo es el reflejo inmediato de la realidad de los hombres, de la conciencia de los hombres, cuando ustedes estudian la conciencia del daño. Ah, pero es que esto pasó por este impacto, pero es que se dio esto. Yo hice un análisis previo y una consideración a través de mi óptica, ¿verdad? De mi análisis. ¿De dónde yo saco mi análisis? Vamos a entrarnos hoy ahí. Mi análisis entra del entorno que yo tengo. Todas las personas, todos ustedes, tienen diferentes. Si yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es tu primer valor? Tú me dices el respeto. Al segundo, ¿cuál es tu primer valor? La solidaridad. ¿Cuál es tu primer valor? La virtud. Entonces resulta la solidaridad, la virtud. Todos tienen diferentes valores porque es como hemos sido concebidos, como hemos sido criados a través de nuestro entorno familiar. Es de allí donde ustedes pueden emitir un juicio valorativo a través de la esencia del ser. Por eso es que diversas teorías, y vamos adentrándonos en la parte analítica del naturalismo, se centra en el ser. Pero cuando nos dice a nosotros ser, es porque ustedes hacen un enfoque previo de esa, ¿verdad?, relación intrínseca que yo tuve con mi familia. A mí me enseñaron valores, a mí me enseñaron a respetar. Ustedes dicen, no, esto yo no lo puedo concebir, porque ahí ustedes lo analizan desde el punto de vista, perdón, desde el punto de vista dentro de la óptica que ustedes tuvieron a lo largo del primer entorno familiar. Es decir, una persona emite un juicio valorativo a los 4 minutos. No es porque ustedes quieran criticar o analizar, sino intrínsecamente el ser humano, ¿verdad? A través de la conciencia positiva, objetiva, les permite desarrollar, ¿verdad? Ese análisis previo. Entonces, a los 4 minutos usted dice, esto es bien, esto no, esto sí, usted le permite dar una investigación previa
¿verdad? A través de los cuales ustedes dan un proceso de emisión de juicios. Entonces es por eso que muchas veces se desarrollan programas, muchas veces ustedes en sus trabajos hacen, es importante hacer un enfoque, ¿verdad?, de sensibilización. En muchas de las técnicas de la psicología les permiten a ustedes quitarse los zapatos y colocarse el del otro. ¿Por qué? Porque esas campañas, ¿qué es lo que crean? Crean buscar la sensibilización de un individuo hacia el aspecto emocional del otro. Entonces ahí es donde nosotros abordamos, ¿verdad? La parte de la víctima, la parte de exclusividad del sujeto activo de la víctima, ¿verdad? Entonces es por eso que como rama de la criminología, ¿verdad? Existe la que es la reparación del daño. ¿Por qué? Porque muchas de las personas, ¿verdad? De las cuales que yo estoy abordando en el día de hoy van a decir, encontramos diversos esquemas. Por ejemplo, hay una venganza privativa absoluta. Eso no se va a quedar así. Eso no se va a quedar así. Entonces se van a la ley del talión. Ojo por ojo, diente por diente. A mí me las pagan, vamos a hablar en términos vulgares, pero también existe muchas veces la parte de la compensación o de la venganza divina, donde nosotros decimos, yo se lo dejo todo a la voluntad de Dios. Todo se paga, vuelve el karma a la persona que dio la emisión. Todo vuelve. Y usted dice, mire, Dios hizo justicia. Ahí es donde operó intrínsecamente algo que se denomina la compensación y la venganza divina. No se preocupe, yo no voy a ejercer ninguna acción jurídica, penal. Yo todo se lo dejo a la voluntad de Dios, porque tarde que temprano yo lo voy a ver. Y después usted dice, todo se paga. Fíjese, mire lo que hizo y mire lo que pagó. Ahí es donde viene esa parte que no solamente es la venganza privada absoluta, la venganza pública ante los organismos, ¿verdad? Sino también se da, no tomando en consideración la ley del talión, sino la venganza divina. Entonces ustedes pueden observar a través del estudio del día de hoy que la victimología se basa en un estudio previo de análisis, de ponerme en el lugar del otro y psicológicamente y psiquiátricamente de ayudar y de darle ese apoyo a las personas. Es por ello que se crea en estos diversos tipos de especializaciones la sensibilidad de estas unidades curriculares, porque como un fenómeno criminológico busca estudiar aparte del delincuente, ¿verdad? Busca estudiar la sensibilidad de apoyo para yo brindarle, ¿verdad? Como un órgano investigativo y diverso análisis. Y muchas veces, este tipo de unidades curriculares a nivel técnico, a nivel criminalístico, les permite a ustedes abordar el desarrollo de un acta de investigación. ¿Por qué? Porque les permite tomar algo que se llama o que se denomina conciencia a la hora de yo realizar un levantamiento. Pero fue en el orificio tal, ocurrió esto y tal. ¿Qué sintió esa persona en ese momento? ¿Cómo se sintió esa persona en ese momento? Entonces nos permite a nosotros desarrollar una óptica más estrecha con la víctima. Por eso es que se dan diversas normas de derechos y directrices internacionales que permiten abordar los principios básicos para el estudio de la víctima y los delitos. Muchas veces también se ve la parte del dolo. ¿Cuál es el dolo? Ajá, esas fueron las circunstancias de hecho y de derecho. Es, ¿verdad? El dolo es la voluntad. Para que haya dolo, debe existir la voluntad consciente. Yo lo pensé, yo lo voy a hacer. La voluntad consciente encaminada hacia la perpetración de un delito. Entonces es de allí donde se pueden ustedes observar, esto fue una violencia psicológica, esto fue una violencia sexual, esto fue una violencia económica, esto fue una violencia física, en términos, ¿verdad?, de violencia de género. ¿Por qué? Porque la violencia de género nos permite ejercer cualquier acto de violencia basado en el género que resulta ser un daño sexual o psicológico con amenazas de coerción o de privación de libertad.
Entonces, en ese momento ustedes tienen la óptica o la visión de que esto es una violencia física. ¿Por qué? Porque se dieron golpes y agresiones. Cuando es psicológica, hay amenazas, humillaciones y que quieren ejercer control. Cuando es sexual, básicamente nos desprendemos a acoso sexual, abuso sexual y a violaciones. Más adelante también podemos disertar en torno a ese tipo de casos complejos. También tenemos la violencia económica, que es el control de los recursos financieros y de la privación de bienes. Entonces aquí también deben tomar en consideración, aparte de la visualización, aparte de la observancia, el impacto emocional. Es importante de que ustedes, a través del estudio de la victimología, desarrollen el impacto. ¿Cuál es el impacto emocional? La persona está vulnerable. El impacto externo, la consecuencia devastadora que sufrió la víctima, verse sin su ropa, llena a atenderla, vamos a bañarla, vamos a darle los primeros auxilios, ropa, para que la persona se sienta protegida, porque en ese momento la persona está con un impacto y con un shock emocional terrible, aparte del daño físico, el daño mental, la ansiedad, el no control, porque en ese momento no tiene el control, escapó. La, la persona está afectada. Y no solamente directamente ella, no. Aquí se afecta a la familia. La familia se afecta de una manera indirecta, como se los acabo de abordar en el día de hoy. ¿Por qué? Porque ellos quieren básicamente que esto represente el bienestar emocional de la víctima, de la persona que ha sido flagelada, de la persona que ha sido ultrajada. Entonces ahí es donde está la capacidad social activa de participación de las personas que engloban el órgano de apoyo, donde ustedes pueden visualizar que muchas veces fueron perpetradas por varias parejas, exparejas, familiares, donde fueron citadas por, vamos a decir, por exparejas. Ah, no, pero yo me voy a vengar, no, yo también. Entonces ustedes van a ver el impacto, el shock emocional que sufre este tipo de personas vulnerables, personas que están expuestas, porque hay personas que tienen algo que se denomina el abuso sexual, no tienen una falta de acceso a la información, porque muchas veces son blancos de explotación sexual y no lo saben. No tienen una guía de apoyo, un fortalecimiento que les permita, vamos a decir en este caso, experimentar la violencia y el abuso por parte de la dependencia de otros y que muchas veces no tienen la falta de recursos para ellos poderse defender. ¿Por qué? Porque están con dificultades para poder acceder, tienen intimidación, tienen miedo, tienen zozobra a que las personas tengan represalias dentro de ese marco general que es disuadir a las víctimas. Entonces, ustedes pueden observar diversos fenómenos que dan esta complejidad dentro de esta unidad curricular, dentro de esta disciplina científica. Ya saben ustedes que esta disciplina científica les permite a ustedes abordar el análisis y la observación a través de métodos de cómo ocurrieron las cosas, de los desafíos que requieren atención, de la garantía a vivir sin miedo y sin violencia, ¿verdad? De la sensibilización y de la educación como herramientas esenciales dentro de la sociedad ante víctimas netamente vulnerables y ante un entorno que se torna cada día más inclusivo. ¿Por qué? Porque la víctima básicamente es la protagonista del episodio judicial, ¿verdad? Por eso es que antiguamente la victimología se fundamentaba y se argumentaba en la reparación del daño. Por eso fue que se implementaron a través de las verdades y las formas jurídicas del libro de Michael Foucault las llamadas ordalías, porque era reparar el daño. Vamos a ver cómo reparamos el daño.
a través de la implementación de formas de castigo y de penas. ¿Sí? Entonces es importante ver ustedes cómo dentro de esta universalidad y la complejidad que representa la criminología y la criminalística, es esencial la victimología. ¿Por qué? Porque es una universalidad que nos permite a nosotros mm, visualizar los depredadores en un ciclo de subsistencia de las distintas especies que vienen a complementar el equilibrio a través del cual es sometido el fenómeno victimológico. Porque tomando, ¿verdad? Como punto previo, como punto referencial, la concepción naturalística de la victimología, podemos entenderla como un proceso natural e inevitable que se concibe dentro de distintas fases de inicio, derivados y concatenados de la existencia de la humanidad hasta la naturaleza. Inclusive podemos adentrarnos a la parte prehistórica. Esto significa que la ciencia alcanza sus altos niveles de categorías a partir de los inicios del siglo XX, porque siglos a siglos obedece a la evolución de los análisis de la fenomenología por diversos estudios. Fíjese que uno de los padres de la victimología es un psiquiatra. Él empezó a ahondar dentro del daño que sufría, dentro del débil jurídico que tenía una persona. Dijo, no, esta persona es una víctima. Ahí es donde se adentra el estudio. Y que fíjense ustedes, desde un punto de vista, dentro de una óptica de valores, han permitido desarrollar diversas concepciones que nos permiten a nosotros desarrollar definiciones más agudas, aparte de este tema discordante como es la victimología actual, la cual nos permite a nosotros desarrollar previamente ese conjunto de indicadores que específicamente nos dan la posible identidad de una persona, de un grupo, de un rol del autor, de la víctima del delito o de la trata de personas que permiten la identificación dentro de los lugares y de los momentos determinados. No, pero yo no sabía que yo era trata de blanca, porque ustedes ya tienen el entorno y el impacto emocional que tienen, porque no sabía ella que era víctima de ansiedad, víctima, ella no lo sabía. Entonces le creó en el aspecto cognitivo una ansiedad, un encierro, un miedo. Entonces ustedes pueden observar esos perfiles que le permiten ver a ustedes, ¿verdad? Básicamente estos desarrollos que más allá llevan a adoptar un papel en la génesis del delito, en los participantes infungibles que se denominan la parte de la víctima, en el papel que desempeña la génesis del delito, donde se omiten muchas veces las precauciones elementales y donde se facilita la comisión del acto delictivo, donde el delito surge precisamente de la represalia o de la venganza. Sí, él tenía la intención de hacerlo, él lo hizo. Ahí es donde opera automáticamente la voluntad-conciencia de lo que yo les acabo de denominar, que es el dolo. Yo lo pensé y voy a la perpetración del delito, yo lo llevo a cabo. Entonces, en esta categoría ustedes pueden encontrar las denominadas víctimas alternativas. Se colocan en una posición, quedando a manos al azar, de llegar a convertirse básicamente en víctimas de duelo. También están las víctimas voluntarias, que ostentan la condición de víctima. Entonces, muchas veces, adentrándonos dentro del estudio básico de los tipos de víctimas, podemos encontrar esas víctimas indirectas que son las víctimas familiares, porque esta categoría toma como punto norte la relación previa que tiene la víctima y el autor del delito. Observan ustedes que se trata de una condición especial que entra en los supuestos de vulnerabilidad convivencial y doméstica. No, pero tú estabas siendo ultrajada. No, no puede ser, es mi esposo, me quiere. Pero no se da cuenta desde un factor externo que ella estaba siendo vulnerada y de que ella era una víctima y no lo sabía. No, pero él me quiere. Entonces la persona se hace algo, si vamos a tomarlo como punto previo de la psicología, una autonegación.
porque la persona busca idealizar muchas veces al victimario. Entonces, fíjense en ustedes como muchas veces hay sujetos inocentes que idealizan la relación entre el ofensor y la víctima. Y se da el caso de que ellos ni siquiera de manera aleatoria se dan cuenta que están siendo sujetos pasivos del delito y que intrínsecamente sufren consecuencias físicas, económicas y morales de a través de esas conductas ilícitas, sancionadas y establecidas por la legislación penal. No, pero me pedía la tarjeta para sacar dinero para comprar mercado, pero no sabía que estaba siendo víctima. ¿Ves? Vamos a decir, en conclusión, ya como cierre de la clase del día de hoy, vemos las víctimas falsas o pseudovíctimas, que son aquellas falsas víctimas que pueden obtener un beneficio secundario a través de un beneficio económico, emocional, o a través de la autoinculpación o la enfermedad mental. Entonces, muchas veces se ven flagelados este tipo de situaciones que alternan la vulnerabilidad de la sensibilización de las personas. También podemos abordar, para el cierre del día de hoy, la víctima en el homicidio psicótico. Este tipo de conductas criminales, ¿verdad? Que estudian los fenómenos criminológicos, podemos desarrollarnos de una razón manifiesta, ¿verdad? Que sin antecedentes de conflicto van a ahondar sobre los homicidios ocasionados por esas crisis psicóticas, es decir, por esos procesos esquizofrénicos. Y la persona no lo sabe, porque muchas veces ese aspecto cognitivo esquizofrénico, la persona busca aislarse. Ustedes ven personas solas, entonces a veces tienen algún tipo de trastorno mental. También vemos otro tipo de víctimas, son innumerables, la conceptualización que tenemos sobre la tipología de víctimas. Pero vamos a ahondar algo sobre estos tipos de sujetos pasivos del delito que sufren las consecuencias económicas y de daño, como es la víctima en el homicidio por piedad. No sé si habían oído hablar de ese término. Esta conducta generalmente pertenece al grupo de familia autor-víctima y básicamente se ve en el núcleo familiar. Observan, detalladamente también encontramos las víctimas dentro del proceso penal, siendo culpables o no, encuadran o enmarcan dentro de la tipología de un proceso penal, porque está siendo ¿qué? Afectada y está siendo vulnerada dentro de los derechos que tiene la parte de la victimología. También tenemos las víctimas éticas, cuando las cualidades exigidas por la víctima se refieren a la parte moral. ¿Qué es la ética? Ética viene del vocablo griego ethos, que significa, viene del vocablo griego que significa básicamente el deber ser. Entonces, aunado al deber ser, nosotros encontramos, ¿verdad? Esa tipología de víctimas éticas, porque la ética va intrínsecamente relacionada con la moral. Mi ética no me permite, mis principios, mis valores no me permiten moralmente desarrollar eso, prestarme para esa bajeza. Entonces es donde vienen las víctimas éticas. Por ejemplo, una persona honesta, religiosa, vamos a poner un caso, vamos a vivir juntos. No, pero yo no quiero porque yo quiero cumplirle a Dios. Entonces, muchas veces son víctimas éticas porque sufren daños, que ni siquiera esa persona se da cuenta que está siendo víctima, que está jugando un papel de víctima, que está desarrollando un papel, un rol, y ni siquiera la persona ha tenido la consideración de detenerse a ver que está siendo violentada sus derechos y su vulnerabilidad como ser social. Entonces, estos tipos de conductas criminales se manifiestan de manera intrínseca y extrínseca, donde generan crisis psicóticas. Al hablar nosotros de crisis psicóticas, vamos a hablar en términos psiquiátricos, perdón, de la esquizofrenia, de la ansiedad, de la depresión.
de la posición psicológica que me resulta a mí imposible percibir el peligro o defenderme de esa agresión sin yo saber que soy una víctima. Es de allí donde hay diversos tipos de personalidad, de dominio, y muchas veces los denominan hasta narcisista, y la persona no se da cuenta. No, pero él es así conmigo porque me quiere, y no se está dando cuenta que es una víctima, donde están siendo vulnerados sus derechos, su debida parte moral. No sabe que es atropellada por una conducta ilícita, donde esta persona sufre sin saberlo psicológicamente un perjuicio material, físico y muchas veces moral, porque muchas veces han sido manipuladas o influenciadas malintencionalmente a través de factores externos, los cuales incitamente buscan perjudicarlas. Entonces, muchos autores perciben esta parte, mis estimados participantes, como una omisión de dolo o culposa. Cuando nosotros no, cuando ustedes le hablen de dolo, vamos a determinar esa diferenciación en el término. Dolo es la voluntad conciencia de que yo lo agarré, pero lo pensé. Cuando ustedes le hablan culposo, es que sin intención. Culposo siempre es sin intención, con intención. Cuando le hablen a ustedes de culposo, siempre se están refiriendo a la parte de sin intención, por negligencia o por imprudencia en el servicio. O sea, es decir, un factor externo que causó un daño en contra de la integridad física. Entonces, ya retroalimentando, acuérdese que la víctima, de acuerdo a todos los diccionarios, es la persona que sufre un perjuicio en su daño material, físico o moral. ¿Verdad? Es un sujeto pasivo del delito, ¿verdad? Que ha sufrido una consecuencia prevista por la legislación penal. Cuando me hablan de víctima, es porque ha sufrido un daño. ¿Alguna pregunta, mis estimados participantes? Espero que haya sido de la consolidación de todos ustedes esta clase, nuestra primera clase, y estoy a sus completas órdenes y disposición cuando ustedes lo consideren pertinente. ¿Alguna pregunta? Ya cerrando el día de hoy, el entorno inclusivo de lo que nos compete a nosotros, la parte de nuestra cátedra de víctimas. ¿Alguna pregunta, Cristina, Marlon, Daniel, Diego, John, a sus órdenes? Y espero que les haya sido de agrado esta clase. Adelante, Cristina. No, licenciada, estaba todo muy claro. ¿Entendió la parte etimológica, la conceptualización sobre la víctima y sobre los procesos de victimización? Sí, lo que más me atrajo es mm, los factores internos y externos que influye para todo este tipo de actos delictivos. Estoy a su completa orden y disposición, donde ustedes pueden observar a través de esos factores externos e internos esas consecuencias psicológicas, ¿verdad? Si vamos a retrotraernos en el aspecto del abuso y la violencia que pueden llevar a los problemas que llevan a la salud mental, ¿verdad? Al miedo, a las represalias, a la discriminación y muchas veces a la exclusión. Entonces, es importante abordar estos temas de sensibilización en torno a los derechos del respeto y a la protección. Ha sido para mí un inmenso placer haber estado con ustedes el día de hoy y los espero próximamente para nuestra segunda clase. Cualquier cosa, estamos a través de los grupos de WhatsApp para desarrollar y contestar cualquier pregunta o inquietud que ustedes tengan. En el día de hoy desarrollamos varias habilidades para que ustedes puedan tener esas herramientas eficaces, ¿verdad? ¿Verdad? Y pertinentes en el momento de desarrollar el término de víctima. ¿Alguna pregunta? A sus órdenes.
Y Diego, es para mí un inmenso placer y espero que esta clase haya sido de su completo agrado y satisfacción. Se despide de ustedes cordialmente, abogado Hilda Borges. A sus órdenes y que tengan todos una feliz tarde y un feliz día. Muchísimas gracias y espero que haya sido de su completo agrado. Que tengan todos un feliz día de parte del IEXI, Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado. Somos Excelencia Educativa. Que tengan todos una feliz tarde.